Bien, ahora sí, se está grabando. Yo les voy a compartir pantalla y les voy a mostrar con un ejemplo para que ustedes se ubiquen. Miren, este es el plano batido, ¿sí? ¿Ustedes ven bien? Profe, yo tengo una duda, no sé si lo puedo preguntar ahora. Sí, por supuesto. Vio que nosotros tenemos que hacer los croquis, o sea, de toda la casa sería tanto la planta alta como la baja. Y Sí, después tendríamos que hacer un croquis otra vez de cada pieza y ahí el plano batido o solamente es el plano batido. claro, exactamente, Lu. Vas a tener que hacer, o sea, por ejemplo, a mí me tocó una habitación, yo tengo que hacer el croquis de la habitación y aparte voy a tener que hacer otro plano que es el plano batido. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque yo voy a hacer un croquis general de toda la casa, pero no me dice qué tiene cada lugar. Me dice acá está el living, la cocina, el baño. No dice qué elementos tiene. Entonces, creo que yo acá les puse. Esperadme, creo que tengo una imagen para mostrarles. Acá. Esto sería un croquis. ¿Ven que dice, por ejemplo, jardín, habitación 1, comedor, sala, cocina? Eso ustedes tendrían que hacer uno de toda la casa. Después, supongamos que a mí me tocó la habitación, el estudio y el baño. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a hacer un croquis de la habitación primero. Lo mismo, pero solamente de la habitación. Después voy a hacer un plano abatido, como el que vimos recién. ¿Dónde está? No, se me fue. Acá. Voy a hacer esto de cada habitación. Estos puntos que están acá son las paredes. Voy a abrir las paredes. Voy a poner la puerta dentro de una pared. ¿Sí? Entonces, me va a quedar, de cada lugar me tiene que quedar un croquis y un plano batido. Más allá del plano, vamos a decir, del croquis general de la casa. ¿Se entiende? Sí, sí, profe. Y por ejemplo, para hacer de las habitaciones, a mí por ejemplo me tocó el de Barreda. Sí. Como no hay imágenes así, Lo como haces decirlo vos. para... Lo inventas vos como a vos te parezca que puede llegar a estar esa habitación. Sí, pónganse de acuerdo con el otro grupo en cuántos elementos tiene. Por ejemplo, yo puedo decir que tiene una cama, un mueble y el baño. ¿Sí? Después yo le puedo poner más o menos cosas, depende de cada grupo, porque acá son dos peritos, o sea, dos grupos de peritos diferentes. Entonces a lo mejor lo que no ve uno lo ve el otro. Pero la pieza barrida, lo que sí sabemos es que estaba ordenada. A diferencia de todas las otras habitaciones, estaba totalmente ordenada. Los elementos los ponen cada uno como ustedes quieran. ¿Sí? Ah, bien, profe, bien, entonces sí, ya está. De 10. ¿Alguien más tiene alguna duda? No, profe, yo, por lo menos el grupo nuestro, no, creo. Eri, No, yo no, profe. ¿Por qué? ¿no? Tami, Damián, Némesis, ¿ustedes? No, profe, no, todo bien. ¿Todo Entendimos bien? ya. Perfecto. Si tienen una duda y ustedes lo van a volver a leer, a ver si tienen todos, tienen alguna duda, me van preguntando, ¿sí? Vamos a ver lo que tenemos que ver hoy. Acá. Bien. Si se acuerdan, la semana pasada empezamos a ver lo que se llama la perenización de la escena del crimen, ¿sí? ¿Qué es la perenización? Vamos a hacer como un pequeño repaso. La perenización es todo cómo voy a actuar yo dentro de una escena del crimen. Cómo voy a ingresar, cómo voy a, por ejemplo, a tomar o qué forma voy a ingresar a la escena del crimen, si es abierta, si es cerrada, si es mixta, ¿sí? Empezamos a ver lo que eran las evidencias. ¿Se acuerdan más o menos? Sí, profe. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo
lo que vamos a ver hoy? Hoy vamos a seguir viendo lo que es la penalización de las escenas del crimen, que es todo lo que nosotros vamos a tener que llevar a un lugar, a una escena del crimen, el procedimiento que vamos a hacer, qué cosas vamos a tener que tener cuidado y qué cosas no vamos a tener que hacer, por ejemplo, qué cosas vamos a avalar y qué cosas no vamos a avalar, ya sean de otros peritos, ¿sí? Vamos a empezar a ver las evidencias biológicas y su procesamiento inicial. ¿A qué se refiere esto? Cuando nosotros tenemos evidencias que son biológicas, como por ejemplo yo les puse acá las más importantes o las que siempre pueden estar. Sangre, semen, saliva, pelos, cabellos, son elementos o evidencias que nosotros vamos a tener que tener un cuidado específico, ¿sí? Nosotros le decimos manchas o los restos biológicos. Hay algunos que se ven a simple vista y hay otros que no los vamos a observar a simple vista, ¿sí? Entonces, vamos a tener que ver que este procesamiento que nosotros vamos a hacer en un procesamiento inicial, cuando yo lo veo, voy a actuar de una manera o voy a tener ciertos requisitos y cuando yo no lo veo, voy a tener que hacer otras cosas. Supongamos, yo tengo una alfombra y tiene un color rojo, como si fuera sangre, ¿sí? Yo nunca tengo que asegurar que es sangre, nunca. Así le veo a simple vista que es sangre. No se sabe, un fluido, una mancha de color roja, ¿sí? Nunca le ponen nombre sangre, semen, saliva, no. ¿Por qué? Porque si no es sangre y es otra cosa y yo lo rotulé como sangre, si no era semen o no era saliva, ¿sí? Entonces, si no pongo posiblemente puede llegar a ser, pero nunca afirmando algo. Cuando nosotros tengamos manchas que sean como estas que están acá, las puedo tener secas o líquidas. La sangre se seca, ¿sí? La sangre puede pasar que yo vaya a una escena del crimen y haya estado un cuerpo hace mucho tiempo y la sangre se haya secado. Por más que la persona lave la sangre donde quedó, supongamos me corté el dedo, me cayó sangre arriba de la bacha de la cocina, voy y la limpio. La sangre puede durar partículas pequeñas hasta 2 años en ese mismo lugar. Entonces, por más que yo le ponga hasta, no sé, el líquido más fuerte que pueda existir, por ejemplo, cloro, la sangre va a durar igual, ¿sí? Muchos usan ácidos. El ácido también nos saca las partículas de sangre. O sea, no hay nada que nos pueda adulterar o que no figure sangre. Yo lo puedo ver al lugar totalmente limpio y le paso un flúor, que es como si fuera un luminol, una luz de ultravioleta y me va a salir donde hay restos de sangre, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Nosotros vamos a tener escenas de crimen, como les digo, que las vemos a simple vista y hay otras que no las vamos a ver. O sea, yo voy a ver el lugar totalmente limpio y en realidad está lleno de sangre. ¿Bien? ¿Qué se hace? Si yo lo veo a simple vista, supongamos que voy a una casa y, como les decía recién, hay una alfombra toda con, supuestamente podemos decir que sangre. ¿Qué voy a hacer? Me tengo que llevar la alfombra entera, o sea, la tengo que levantar a toda la alfombra y me la llevo. Esa alfombra yo no la puedo guardar, nosotros se acuerdan que vimos que ningún elemento que yo encuentre en la escena del crimen se guarda en bolsas de plástico, jamás. ¿Qué tengo que hacer con la sangre? En primer lugar, yo cuando tengo sangre líquida, antes de levantar esta alfombra, supongamos, voy a agarrar un hisopo que tiene que estar esterilizado, ¿sí? Y lo voy a untar dentro de esa misma, vamos a decir, alfombra, para que se impregne de esta supuesta mancha de color roja. La voy a poner en esos tubitos de ensayos. ¿Se acuerdan que yo les mostré en la primera clase? Sí, me acuerdo. ¿Sí? Bueno, y la voy a guardar. ¿Qué pasa con esa, vamos a decir, con esa alfombra? Yo la voy a levantar entera, a toda la alfombra, porque no sabemos de cuántos ADN hay. Puede haber sangre de una persona, de 2 o de 5, de 10. No sabemos.
Tampoco sabemos de qué procedencia es esa sangre. Si es de una persona o es de un animal, por ejemplo. Y la tengo que dejar secar. ¿Dónde se deja secar esa alfombra que está con sangre? En un lugar que sea cálido, que no le dé mucho sol, ni tampoco esté en la sombra total, ¿sí? Como si le diera el reflejo del sol, para que no se adultere, vamos a decir, el material genético. Lo dejo que se seca, que quede bien seco, y luego lo voy a envolver, la voy a guardar en un cartón grande o en una caja de cartón, ¿sí? Siempre en cartón, jamás en bolsas, menos los que son biológicos, menos, mucho menos. ¿Qué pasa si yo encuentro una mancha seca de color rojo en el piso? Supongamos en el piso o en una pared. Lo voy a explicar en ambos. En el piso, lo primero que voy a hacer es agarrar un bastoncito o un hisopo. Lo voy a tener que humedecer con un líquido que es especial para eso, o con un poquito de alcohol. Lo voy a humedecer y lo voy a pasar en el piso hasta que la sangre se humezca, se va a quedar como humedecido y se impregne en el bastoncito, vamos a decir, de algodón, ¿sí? Lo pongo en el tubito de ensayo y lo llevo a examinar. En el caso de una pared, se pueden hacer dos cosas. Hago lo mismo con este bastoncito de algodón, lo voy a remover y lo voy a levantar, o se levanta directamente ese pedacito de pared, la voy a romper y me voy a llevar la pared con la mancha, ¿sí? Se pueden hacer ambas cosas, depende de la cantidad de tiempo que esté la sangre. A lo mejor yo lo quiero raspar y no hay forma, no se raspa, sino que le paso el bastoncito y no hay forma, entonces me tengo que llevar como si fuera el pedacito de pared, ¿sí? Levanto un poquito. En la ropa también se lleva. Supongamos que yo encuentro ropa con manchas de sangre. Si la ropa tiene la mancha de sangre y está seca, directamente vamos a ver cómo se va a embalar. Se embala directamente. Pero ahora, si esa sangre está húmeda o está todavía fresca, no me la puedo llevar, tengo que esperar que se seque. Con el mismo procedimiento, lo dejo estirado, como que le dé la vislumbre del sol, que no le dé el sol directo, ¿sí? Espero que se seque y después me lo voy a llevar, lo voy a embalar, ¿sí? Con la sangre se tiene mucho cuidado, porque cualquier cosita que uno haga mal, se va a adulterar ese material genético, ¿sí? ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Bien. La ropa se lleva entre dos cartones. Yo pongo como si fueran dos cartones. Y, espérame que si alguien me escribe por el chat, no lo veo. Se pone entre dos cartones y así yo me lo llevo, ¿sí? A la ropa ya seca. No puede estar, como les digo, húmedo o mojada. Tiene que estar seca. Los pelos y el cabello. ¿Qué hacemos en este punto? ¿Cómo lo vamos a llevar? Los pelos no se arrancan ni se levantan con la mano. Se agarran con pinzas. Son como las pincitas de depilar, pero en la punta, en vez de no tener nada, tiene un plástico, ¿sí? Estas pinzas. Con esas pinzas yo voy a levantar todos los pelitos que haya, por ejemplo, en el piso, y lo voy a poner en un tubo de ensayo. ¿Los pelos sí se pueden poner en tubos de ensayos de plásticos? Sí, pero es un plástico, como les digo, especial, si no, de vidrio, ¿sí? La saliva y el semen se levantan igual que la sangre, con la diferencia que el semen no lo dejo secar, ¿sí? Porque no se va a secar, solamente lo guardo en un tubito de ensayo o si está, por ejemplo, si tengo un preservativo, supongamos, se lleva el preservativo y se guarda en una cajita de cartón, siempre de cartón, o en su defecto de vidrio. El vidrio y el cartón son los únicos que van a conservar estas evidencias biológicas, ¿sí? La saliva, si yo tengo, la saliva lo puedo tener en dos formas. Que alguien haya escupido, supongamos,
en una mesa. La voy a levantar con tubitos, con estos hisopos con un hisopito lo levanto y lo pongo en un tubito. Si está en un vaso, supongamos que alguien tomó en un vaso, queda la saliva en el vaso o en un mate, por ejemplo, me llevo todo directamente. No es que me voy a llevar o voy a tratar de sacar, no, me llevo el vaso entero. Si tiene líquido, tengo que llevarme también el líquido, lo pongo dentro de un tubito de ensayo, ¿sí? Bien, espérenme que les voy a pasar de diapositiva. Acá está. ¿Qué vamos a empezar a ver? ¿Cómo se recogen los indicios y evidencias? Lo primero que nosotros vamos a tener que tener en cuenta cuando vamos a una escena del crimen es la forma de ingreso. Yo voy a tener que cerrar no solamente ese lugar, lo vamos a practicar, vamos a hacer de cuenta en el caso de Barreda. ¿Sí? Lo vamos a tomar desde ese punto, ya que estamos viendo ese caso. Yo voy a tener que señalizar 3 tipos de zonas. La zona roja, la zona naranja y la zona amarilla. La zona amarilla va a ser toda la cuadra alrededor de la casa de Barreda. Pues yo tengo que saber las vías de escape que tiene esa persona, por dónde se fue, por dónde ingresó, porque después que asesinó a la familia. ¿Dónde se fue y por qué calle fue? ¿Sí? Eso es muy importante. Entonces, muchas veces los agresores dejan tirados indicios, pruebas o evidencias a cuadras de la casa. Entonces, ¿qué se hace? Se cierra la primera manzana de la casa. O sea, donde está la casa tengo que cerrar la cuadra entera. ¿Sí? Voy a analizar la zona, el lugar. No es solamente la casa de Barreda. Esa va a ser la zona amarilla. La zona naranja va a ser, vamos a decir, las casas que estén alrededor de la casa de Barreda. ¿Sí? Supongamos los vecinos. Al frente va a ser la zona naranja. La zona roja va a ser toda la casa, directamente. Obviamente que donde están los cuerpos va a ser los lugares que más voy a analizar. Si ustedes recuerdan, la semana pasada vimos cómo se ingresaban a los lugares abiertos o a los lugares cerrados. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se Yo llamaban? no estuve en clases. Ah, Eri, por cualquier cosa les debe haber llegado el mail. La clase pasada está grabada. Ah, bien. Ya la voy a ver. ¿Los demás? ¿Quién se acuerda? Sí, profe, yo me acuerdo. ¿Cómo eran? Acá tenemos. Estas son las formas de ingresar a una escena del crimen. Si es abierta vamos a usar algunas, si es cerrada tenemos otras. ¿Sí? El método cuadrado o cuadrante es lo mismo. Es este. Yo voy a dividir, por ejemplo, por habitaciones. A, B, C y D. Supongamos, la parte del ingreso es la zona A, la cocina es la parte B, el comedor es la parte C, la D es una habitación. Y vuelvo al ingreso. Y después hago la planta de arriba, supongamos de la casa de Barreda. ¿Sí? La divido en partes. Todos los peritos trabajamos en la primera parte, terminamos acá, seguimos en la parte B, terminamos en la B, pasamos todos al comedor, terminamos al comedor, pasamos a la habitación, pero vamos todos juntos, ¿sí? Este método, cuadrados o cuadrante, lo usamos en lugares cerrados. Diferencia, por ejemplo, el método espiral. El método espiral se utiliza en lugares abiertos. ¿Qué vamos a hacer? El centro es donde está el cuerpo o donde tengamos sospechas que pudo llegar a estar. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a parar a un grupo de peritos, así como están estos hombrecitos, y vamos a girar como si fuera en círculos, ¿sí? Hago todo hasta el centro y después vuelvo para afuera, ¿sí? ¿Puedo utilizar en una escena de crimen diferentes métodos? Sí, puedo usar primero uno y después los voy combinando. Tenemos diferentes métodos. Tenemos el cuadrado o cuadrante, lineal o peine, ¿sí? Es este.
que, supongamos, esto se hace en un lugar cerrado que sea muy grande o abierto. Casi siempre se hacen en los lugares abiertos. Separan a todas las personitas de un lado, voy hasta el fondo, hago un paso al costado y vuelvo. ¿Sí? Hacen esto, yo voy como peinando el lugar. Después tenemos el otro método, que es el espiral, o bueno, este ya lo vimos. El método directo es cuando voy directo al cuerpo, por ejemplo. Voy directo al organismo. Eso se hace en lugares cerrados. Por ejemplo, yo les había mostrado esta. Acá está el cuerpo. Me voy directo a ver el cuerpo. O sea, me voy directo vamos a decir, al elemento que tengo en la escena del crimen. Por zonas, se dividen por zonas, zona roja, zona amarilla y zona naranja. Nos dividimos todos los peritos, todos hacemos primero una zona. Esos son cuando los lugares son muy grandes. Por franjas, habíamos visto que es como si el método del peine lo divido. Todos hacemos estas cuatro líneas, vamos hacia la punta, pero volvemos por el mismo lugar. Hacemos esta zona, terminamos, salimos por la otra zona y así sucesivamente, ¿sí? El método abanico es el último, que en este caso el abanico se usa en lugares cerrados, donde yo voy a empezar por un extremo y de a poquito me voy a ir abriendo a medida que vea que la escena se va abriendo. Por ejemplo, un dormitorio. Entonces, cuando yo voy a ir a una escena del crimen, antes de ir, tengo que saber qué tipo de escena es. Si es abierta, si es cerrada, si es mixta, el tamaño de la escena del crimen para saber qué elementos tengo que llevar, ¿sí? Voy a fijarme, cada uno, ahora vamos a ver, tiene una función, cada uno, vamos a decir en una escena del crimen, cada perito va a tener una función, y vamos a ver que primero vamos a ir señalando. Vamos a ir señalando cada indicio que voy, o todo lo que voy encontrando en esa escena del crimen. A medida que voy avanzando, los voy a señalar con un número 1, número 2, número 3, número 4, voy a señalar. No se levanta nada, primero se señala todo. Se señala, se hacen los planos, se toman las fotos. Y por último, lo último que voy a hacer es levantar el elemento. No es que yo encuentro algo, lo marco, le saco la foto y lo levanto. Y lo embalo. No. Primero voy a encontrar todos los elementos. Una vez que tenga todos los elementos marcados, que el perito que haga los planos los haya puesto en el plano todos los elementos que yo dije con la misma numeración, ¿sí? Y que la persona que se encargue de fotografía le haya tomado la foto. Una vez que esté todo, lo último que se hace es levantar los indicios, las pruebas, las evidencias. ¿Se entiende? Chicos, ¿lo van entendiendo? Sí, de 10, profe. ¿Sí? Si tienen alguna duda, me van Sí, preguntando, profe. porque por ahí es mucho. Acuérdense que esto que yo les estoy diciendo ahora, para la clase presencial que es el otro lunes, lo vamos a volver a repasar todo y lo vamos a hacer, ¿sí? No es que, bueno, queda acá y después cómo se hace. No, ustedes van a practicar todas las escenas. Entonces, esto, como les digo, las escenas de crimen las vemos en todos los módulos y cada mes se le van agregando más cositas, ¿sí? Bien. Entonces, yo voy a ir a una escena de crimen, lo primero que tengo que saber es qué técnica tengo que usar, o por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de que todos nosotros estamos en una escena de crimen. Supongamos que yo soy la coordinadora. La coordinadora es una de las partes que va a coordinar cómo vamos a hacer. Y les digo, bueno chicos, tenemos una escena que es cerrada, que es la casa de Barreda. Tamara, te vas a encargar de señalar, Erika, tomar las fotos, Damian, te vas a encargar de lo que son los planos, Némesis, te vas a encargar de buscar los elementos para recoger, Romy, vas a embalar y Lourdes, vas a hacer lo que se llama
el rotulado, ¿sí? Todos tenemos, fíjense que estamos todos en una misma escena, pero todos con tareas diferentes. Entonces, en este momento, ¿qué vamos a hacer? Vamos a fijarnos qué tipo de escena es y la que hace el rotulado y el embalaje se va a tener que ir fijando cuántos elementos necesita el equipo, ¿sí? Si tenemos mucha sangre o muchos elementos de sangre, ¿qué vamos a hacer en ese caso? Vamos a buscar tantos más tubitos de ensayo, ¿sí? Si necesito, por ejemplo, más cartones, si necesito más bolsitas de cartón para guardar los elementos, si necesito algo, mejor algo de vidrio, ¿se puede? Sí, puedo combinar. Entonces, en este punto, en la aplicación y la técnica recojo, de acuerdo al indicio, yo voy a tener que fijarme qué tipo de perito necesito y qué tipo de elementos es el que voy a tener que levantar. Por ejemplo, las huellas, ¿sí? Una vez que yo sé todos los elementos que tengo que llevar, yo siempre digo hay que llevar de más, nunca de menos, ¿sí? O sea, supongamos que yo voy a una escena que creo que es chiquita, llevo como si fuera una escena para una escena grande. ¿Por qué? Porque puede ser que sea chiquita la escena, pero que tenga muchos elementos. Y a lo mejor si tengo una escena de crimen que es muy grande y tengo muy pocas evidencias o pruebas, ¿sí? No se determina muchas veces por la cantidad de pruebas, vamos a decir, por el tamaño de escena, la cantidad de elementos, sino de cómo fue el hecho. Porque a veces tenemos escenas muy grandes, pero con pruebas muy chicas, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Fijarme qué tipos de escena tengo. Voy a marcar todo lo que encuentre. Todos los elementos que voy encontrando, voy marcando. La persona que me sigue, supongamos yo soy coordinador, Tamara, va marcando. Alguien la tiene que ir ayudando a poner en una hoja, a escribir, por ejemplo, evidencia 1, ¿qué es? La evidencia 2, ¿qué es? ¿Sí? No es que le pongo un número y nada más. No. Conjuntamente con el que va haciendo los planos, va haciendo un listado de pruebas, indicios y evidencias. ¿Se va entendiendo? ¿Se entiende, chicas? ¿Sí? Sí, profe, ¿me puede repetir lo que tengo que llevar yo, que buscar yo? Disculpe. Di un ejemplo, en realidad no es que tenías que hacerlo, no te preocupes, sino que di un ejemplo de qué haríamos cada uno en una escena de crimen, ¿sí? Supongamos que en tu caso vos tendrías que ir seleccionando los elementos que van a ir utilizando tu equipo para después levantarlos, ¿sí? Es como que voy teniendo todos los elementos que me hacen falta. Bien, en este marcado señalado de las evidencias, ¿qué voy a fijarme? Las pisadas, si hay pisadas, si necesito un perito en dactiloscopía, que generalmente siempre están, dactiloscopía es lo nuevo que vamos a empezar a ver, que son el análisis de las huellas, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer ese perito? Se va a fijar qué necesita el perito en dactiloscopía para, por ejemplo, levantar las huellas. ¿Qué tipo de escena es? Si es de día o es de noche, voy a utilizar lo que se llama luminol, de acuerdo a cada tipo de escena del crimen, ¿sí? ¿Qué vamos a tener? Supongamos que yo soy la coordinadora, Tamara va señalando, Erika le va tomando las fotos, Damián hace la lista, ¿sí? Némesis empieza a hacer los planos con todos los elementos y encontramos platos en la escena del crimen. Tiene que venir un perito en dactiloscopía, supongamos que va a ser Lourdes, y antes que yo no lo puedo tocar, o sea, no puedo hacer nada, solamente lo marco, lo anoto, viene el perito en dactiloscopía, le va a hacer la pericia, se va a fijar si tiene huellas. Cuando termine, supongamos que Lourdes terminó de fijarse si tenía marcas, si tenía huellas o no, ese plato igual se lleva para volver a examinarlo, ¿sí? El plato
los platos, los vasos, los cubiertos, no se agarran como nosotros lo agarramos normalmente, ¿sí? Los platos lo tengo que agarrar como si fuera del borde que está tocando, por ejemplo, una mesa. Lo voy a arrastrar y lo voy a agarrar vamos a decir, del medio del plato, o sea, como si fuera del centro, y de la parte de abajo que toca la mesa. ¿Por qué? Porque es la única parte que no va a tener huellas. Generalmente, en esas dos partes no tienen huellas, ¿sí? Los cuchillos, los tenedores, nunca los agarro del mango, siempre de la punta. ¿Por qué de la punta? Porque es donde no tenga huella. Los vasos tampoco se agarran como si yo agarrara un vaso normal. Se agarra un palito, se lo corre, por ejemplo, hasta el extremo de la mesa. El palito se lo pone adentro del vaso. Lo voy a arrastrar y lo voy a agarrar, vamos a decir, de la parte que está apoyando en la mesa. ¿Por qué? Porque los costados seguramente tengan material genético, como puede ser saliva o puede ser huellas. Entonces, por más que yo ya les haya sacado los huellas dactilares, esos elementos se los lleva igual, ¿sí? ¿En dónde se guardan? En papel de cartón o en una caja de cartón. Siempre en cartón, ¿sí? ¿Qué vamos a tener? Las botellas destapadas. Las botellas se llevan enteritas. Supongamos que yo tengo una botella destapada, ¿sí? Sin la tapa. ¿Qué voy a hacer? Lo mismo. Voy a agarrar un palito y voy a alzar la botella. En caso de tener tapa, se alza, vamos a decir, de la parte de abajo de la botella, ¿sí? Para no tocar las partes, vamos a decir, la estructura de la botella que puede llegar a tener huellas. Las armas. Vamos a tener armas de fuego y armas blancas. Las armas blancas son los cuchillos, ¿sí? Los cuchillos se agarran desde la punta. Primero va el perito en dactiloscopía. Las armas de fuego, por ejemplo una escopeta o una pistola, primero viene el perito en balística. Se fija que no tenga proyectil, no tenga balas, ¿sí? Después, antes de eso, por lo general, viene el perito en dactiloscopía, se fija si tiene huellas. Después de las huellas, se fijan que no tenga ningún proyectil, se la desarma. Y por último, la voy a levantar. Es lo último que hago. ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Bien. ¿Qué pasa si yo encuentro manchas de sangre, como por ejemplo una estructura que yo lo pueda manejar? Por ejemplo, arriba del pizarrón. En esos casos, cualquier tipo de mancha, puede ser sangre o puede ser cualquier otro fluido que yo encuentre, se le pasa el hisopo y se lo lleva, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, una mesa que tiene sangre o tiene manchas, directamente me puedo llevar hasta la mesa. Si es necesario, a veces se lo lleva, ¿sí? Todos estos elementos que yo le digo se los llevan, después se los devuelven a esa persona que se lo están llevando. Solamente que en el momento yo me tengo que levantar todo para resguardar la escena del crimen. ¿Cómo se ingresa a la escena del crimen? Nunca se ingresa con el pelo suelto las chicas. Jamás. Siempre va un mameluco, que es como si fuera un enterito, todo que te cubre todo el cuerpo, que fue el que yo les mostré en clases, que ya lo vamos a usar el lunes que viene. Se ponen eso, se ponen una cofia, mujeres y hombres, ambos. Solamente que las chicas que tenemos pelo largo, nos vamos a atar el pelo, va dentro de la cofia y arriba va, vamos a decir, tiene como si fuera una capucha el mismo mameluco. Siempre se hace esto. Guantes, siempre usen guantes, porque ustedes no saben lo que hay en ese lugar. Puede haber algo tóxico, puede haber sangre que esté contaminada, que tenga una enfermedad. Ustedes no saben el elemento que están tocando. Nunca saben. Entonces, siempre esta protección es primero para ustedes, porque no saben lo que encuentran adentro de esa escena del crimen. Y en segundo lugar, para preservar de no contaminar nada, ¿sí?
En los pies se ponen unas botitas que son descartables. Siempre. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque estas botitas descartables, porque no les va a dejar vamos a decir, sus pisadas no quedan. Si yo no tengo estos elementos de protección, no ingresan. Y no permiten que ningún otro perito ingrese. Por más que sea el fiscal, no me interesa que sea el fiscal. Con todos los medios de protección, recién ingresan. Si no, no. ¿Sí? Es obligatorio. Esto que yo le estoy contando ahora es internacional. O sea, es un método de protección que se usa acá y en la China. O sea, en cualquier lado hay un manual, que es el primer manual que existió en todo el mundo, que lo hizo el FBI en Estados Unidos. Y de acuerdo a ese manual, se lo aplicó para el resto del mundo. Es como vieron las normas de tránsito que son iguales acá y en la China. Bueno, lo mismo pasa con esto. Es lo mismo, ¿sí? Se usa siempre, siempre, siempre. Así sea una escena 2x2. Ustedes van con esta protección. Si tengo sustancias explosivas, una bomba, por ejemplo, tienen que venir los de armas y explosivos. Viene ese perito, la tiene que desarmar y recién ustedes ingresan, ¿sí? Obviamente ese perito, o sea, cualquier persona que ingrese a una escena del crimen va con este método de protección. Siempre, 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 ¿sí? Los papeles son los únicos que pueden ir en bolsas. Los papeles son los únicos. Y hasta ahí. Yo la verdad no lo aconsejo porque si ese papel, supongamos que tiene algún material genético, se pierde. Entonces, siempre ustedes usen bolsas de cartón. Si no tienen, utilicen una caja, así el elemento sea más chiquito y el embalaje sea más grande, no importa. Pero es preferible porque les dicen, bueno, puede ser una bolsa de plástico, por ejemplo, para los papeles. Sí, puede ser. Pero si supongamos que esos papeles estaban con alguna sustancia tóxica, se pierde. Entonces, siempre usen cartón, ¿sí? ¿Se va entendiendo, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Bien. ¿Qué se hace en este embalaje rotulado y etiquetado? Son tres cosas. Se embala, se rotula y se etiqueta, ¿sí? Lo primero es seleccionar el envase. Si yo tengo sangre, si tengo, por ejemplo, monedas, si tengo pelos y supongamos que tengo líquidos, ¿sí? Entonces, para cada tipo de elemento que tengo en la escena del crimen, tengo que seleccionar el envase. Es lo primero, para protegerlo. Una vez que yo tengo, supongamos el envase, lo voy, una vez que ya está todo, ¿qué quiere decir esto? Ya se rotuló todo, o sea, yo ingresé y empecé a marcar todas las cosas que había en la escena del crimen. Por lo general, el último elemento es el cuerpo. Cuando ustedes vayan a un homicidio, lo último que se marca es el cuerpo. La mayoría cree que lo primero que se marca es el cuerpo. No, es lo último. Yo voy a ir por todo alrededor y lo último es el cuerpo, ¿sí? Cuando hay un cuerpo. Si no hay un cuerpo, directamente a medida que voy encontrando, voy señalando, de acuerdo a la técnica que ustedes seleccionaron o quieren usar para ingresar a la escena del crimen, ¿sí? No es lo mismo la técnica abanico que la técnica cuadrante o la lineal, entonces depende también de eso. Yo ingresé, fui y marqué todo lo que encontré. Mi compañera le sacó foto. El otro hicimos los planos, ya está todo listo. Lo último que queda es levantarlo. Bueno, la persona que se encargaba del embalaje, rotulado y etiquetado, tiene que tener primero todos los elementos seleccionados. ¿Cuántas sangres hay o cuántos líquidos hay? Hay 20. Tengo que tener 20 cositos para levantar. ¿Cuántos papeles tengo que levantar? 50 follitos para... O sea, tengo que ya tenerlo listo a esto, ¿sí? Se procede al levantamiento. ¿Por qué se utilizan casi siempre dos personas? Uno va a levantar el elemento, lo va a guardar, todos los otros peritos tienen que estar al lado observando lo que están haciendo, ¿sí? Lo va a guardar y lo voy a sellar. ¿Cómo se sella? Supongamos que yo encontré cartas
cartas. Alguien escribe una carta y lo encontré en una escena de crimen. Voy a agarrar una bolsa de cartón, voy a guardar la carta y la voy a sellar. Se sella todo, todos los bordes, con cinta. Cosa que la persona, si quiere ver lo que hay ahí adentro, tenga que romper el cartón o esa bolsa para poder verlo. Se va a sellar todo. Mi compañero lo va a rotular. Le va a poner como si fuera un sticker, ¿sí? O bien una hoja, como yo les mostré a ustedes, que dice evidencia número 1. Y tengo que poner qué es. Una carta. ¿Qué área de la criminalística es? Documentología. ¿Para qué? Porque ya lo cerré. Si yo voy a esperar terminar, se me va a empezar a confundir cuál es cuál. Entonces, levanto, lo guardo, lo voy a cerrar con cinta y mi otro compañero lo va a ir etiquetando, ¿sí? Va escribiendo qué rama de la criminalística es y cuál es ese elemento. Al lado voy a tener cajas. Una caja va a decir dactiloscopía, que son huellas. Documentología, todos los papeles, ¿sí? Por ejemplo, fotografía, otra, vamos a decir, otra caja que va a estar todo puesto ahí. Entonces, yo levanto una huella, supongamos. Yo la levanté, la guardé, la sellé y la rotulé. ¿Qué voy a ir? Me voy a ir a la caja donde diga dactiloscopía y voy a guardar dentro de esa caja todas las huellas. Levante la carta. Es documentología. Ya la cerré, la rotulé, me voy a la caja donde dice documentología y la voy a guardar. Mientras tanto, esa compañera que va guardando, guarda, sella, mientras que mi compañera va escribiendo, esta persona que levantó, va a hacer una lista. ¿Qué elementos tenemos en cada caja, en huellas? ¿Cuántas huellas hay? Está la evidencia número 1, número 5 y número 15, por ejemplo. En documentología tenemos tres bolsitas más en esa caja. Entonces, eso se hace por cada caja. ¿Cuántos elementos hay en cada caja? ¿Se va entendiendo? Sí, profe, bien. ¿Los demás? ¿Cuál tutora? Sí, profe. ¿Sí? También. Sí, profe, está bien. ¿Sí? ¿Lo van entendiendo? Bien. Ahora, supongamos que yo ya guardé todo en cada caja, ¿sí? Es como que lo fui ordenando de acuerdo al elemento que es, va en una caja diferente. ¿Qué se hace antes de cerrar esa caja? Por ejemplo, supongamos que Lourdes era la encargada de hacer esto con Romy. Van a leer adelante todos los otros peritos que tienen cada caja. En la caja número 1 tenemos 5 huellas. Es la evidencia número 1, 2, 3, 4 y 5, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, se va a cerrar esa caja. Se la va a cerrar y se la va a sellar con una cinta como de embalaje. Toda la caja. Arriba de la caja va pegada la hoja donde me dice todos los elementos que hay dentro de esa caja. ¿Sí? Y se lo remite, empieza lo que se llama la cadena de custodia. ¿Qué significa la cadena de custodia? Esta es la parte más importante. Desde el momento de la escena del crimen hasta que se llega a un juicio, por eso ustedes van a tener juicios orales, van a estar a cargo de lo que se llama esta cadena de custodia. Van a custodiar estas pruebas, ¿sí? Tienen un seguimiento. ¿Qué hacemos después de la escena del crimen? Le tengo que llevar, nosotros por ejemplo tenemos en Córdoba lo que se llama un laboratorio central, casi todas las provincias la tienen, algunas no, como por ejemplo el sur del país, no tiene un laboratorio central, entonces todas sus pruebas de las escenas del crimen vienen a Córdoba o en su defecto Buenos Aires, ¿sí? Este laboratorio central es del Estado, es un lugar donde yo llevo todas las pruebas y las examinan peritos, por ejemplo, que son bioquímicos, que se dedican a estudiar la sangre, que se dedican a estudiar los documentos. Es un laboratorio con diferentes tipos de peritos especializados en eso, ¿sí? Entonces, se hace esta cadena de custodia. ¿Y cómo se hace? La cadena de custodia, en primer lugar, yo tengo que, como les digo,
resguardar esas pruebas, esos indicios y esas evidencias que encontré en una escena del crimen hasta que encontremos quién es el agresor, cómo lo hizo y cumpla una sentencia. ¿Sí? Imagínense en todo este tiempo que pasa. Entonces, está a cargo de un personal que lo va a autorizar el mismo Estado, que se quede a custodiar todas estas pruebas, y se va a hacer lo que se llama un registro. Vamos a tener dentro de esto mismo lo que es un libro o registro de campo, un registro de cadena de vigilancia, son dos cosas diferentes. El tercer punto, vamos a ver lo que es una hoja de petición de análisis y el envío y recepción de la muestra al laboratorio. El libro o el registro de campo es un libro, literal es un libro, que se hace para cada escena del crimen. Y decimos, todos nosotros, supongamos, estuvimos en esta escena y queda a cargo de esas pruebas Lourdes y Romy. ¿Sí? Ellas dos están a cargo. Ellas dos van a tener que hacer esta cadena de custodia. Todos nosotros firmamos para que ellas dos lo cuiden. ¿Sí? Entonces, en este libro decimos, hoy, siendo las 15:19 horas, con fecha 29 de abril de 2024, los peritos intervinientes en tal lugar dejan a cargo a Lourdes y a Romina para hacer la cadena de custodia de todos estos elementos. Y se describen todos los elementos. ¿Sí? Ellas quedan a cargo de cuidar estas pruebas. En este libro de registro tienen que quedar qué pruebas son, o sea, qué elementos son y de qué escena del crimen pertenecen. ¿Sí? Supongamos que Romy dice, yo voy a llevar todo lo que es al laboratorio central, 5 pruebas, 5 cajas, y Lourdes lleva 5 cajas más. Entonces se hace un registro de cadena de vigilancia. Digo que supongamos el día 30 de abril, Romina se llevó 5 cajas al laboratorio central, ¿a qué hora? Las dos partes lo firman, y Lourdes se quedó con 5 cajas. ¿Sí? Se hace un registro. Romy va a tener una hoja de petición, es una hoja que me va a dar el tribunal y me va a decir, hoy voy al laboratorio central y les digo, vengo a dejar tanta cantidad de pruebas para que ustedes lo analicen. Pero yo tengo una hoja de análisis, una hoja, perdón, de petición. Entonces, esta hoja que yo le estoy pidiendo a ese laboratorio que me lo examine, lo que me va a hacer es, supongamos que estoy yo estoy dentro del laboratorio central. Yo le voy a recibir la hoja a Romy, le voy a decir cuándo tiene que volver. Supongamos yo le digo que venga el 15 de mayo. Bien, a las 12:30 de mediodía. Yo, Jimena, me voy a quedar, sigo la cadena de custodia yo. ¿Por qué? Porque desde el día 30 hasta el 15 de mayo, Romy no las va a tener a las pruebas, las voy a tener yo. Entonces, yo soy la responsable. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer en ese caso? Le voy a firmar a Romy. Romy se va a quedar con una constancia y con otra me quedo yo. Y ahí tiene que decir con qué pruebas me quedo. Entonces, si a la prueba le pasa algo, la responsable y la culpable soy yo. No es Romy, porque no las tiene en su poder. Las dejó en el laboratorio. Pero tiene que quedar una constancia de eso. No es de palabra. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Sí, sí, profe. Bien. ¿Qué va a hacer este laboratorio? Va a hacer lo que se llama la ubicación de la muestra. Va a decir, documentología va a esta área y quiere un número interno. Yo tengo que saber, Romy en este caso, que es la que tiene la cadena de custodia, tiene que saber cuál es ese número que tiene dentro del laboratorio. ¿No es que no le tienen que dar la información? Sí, porque la responsable es ella. Ella lo está dejando. Entonces, más allá de quedarse con una constancia, también tiene que saber la ubicación, en dónde está y quiénes las personas están a cargo de esa prueba. Es como tener peor que un niño, un hijo peor. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber todos los movimientos, quién lo tiene, quién no lo tiene, qué hacen cada uno, ¿sí? O sea,
Es un ensayito, nosotros lo vamos a hacer práctico, ¿sí? Que uno se lo lleve, que otro lo lleve como si fuera un laboratorio, a ver cómo lo harían ustedes a este libro, ¿sí? ¿Qué se hace después? Me van a asignar el laboratorio y me va a decir qué perito es el que va a hacer esa pericia. Supongamos, ¿quién va a analizar la sangre? No es cualquiera, no. A Romy le tienen que avisar qué perito, a qué hora, cuándo y dónde. Y si Romy quiere ir y presenciar cómo lo hacen, lo puede hacer. Porque la que fue a la escena del crimen y que la que tiene la cadena de custodia es Romy o en su caso Lourdes. ¿Sí? Una vez que se termina, se envía esa muestra al laboratorio central, porque muchas veces es tercerizado, o lo hacen ahí mismo, y luego de eso le llaman a Romy, que ya está lista su muestra o su evidencia que le pase a buscar. ¿Y qué hacemos ahí con esta prueba? La llevamos a los tribunales. El laboratorio central, como Romy va a tener que llevar esto a tribunales, va a tener que hacer ingresar esa prueba al tribunal, a esa causa. Y queda en una bóveda, que es como si fuera una bóveda de seguridad con cada prueba de acuerdo al caso. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Sí, profe, vamos de 10. Sí, se entiende. ¿Sí? Bien. Quiero que antes de seguir, que veamos esto que es muy importante. El equipo de trabajo en una escena del crimen. Cada uno va a tener una función diferente. Esto es lo que vamos a hacer la clase que viene. Hay algunos de este equipo de trabajo que van a estar siempre y hay otros que no. ¿Sí? Eso para que ustedes lo tengan en cuenta. El primero se llama coordinador. El coordinador general. ¿Quién es el coordinador? El coordinador es el que va a dirigir a este equipo de trabajo. Todos vamos a tener una función distinta, pero a la vez trabajamos juntos. ¿Sí? Entonces, el coordinador me va a decir quién ingresa primero, quién ingresa segundo, quién ingresa tercero. Va a dirigir al equipo. Va a decir cómo vamos a ingresar a esta escena del crimen. Va a ayudar a las partes. Se va a fijar que ninguno de los peritos se olvide de hacer nada. ¿Sí? Le va a decir, supongamos que Tamara es la coordinadora. Le va a decir, Lourdes, encárgate vos de hacer planos. Vos encárgate de hacer esta cosa. Pero trabajamos todos juntos. ¿Sí? O sea, el coordinador tiene que fijarse que a su equipo no le falte nada y que si necesitan ayuda, esté. Les va a decir cómo van a ingresar. El coordinador es el primero que ingresa a la escena del crimen. ¿Sí? Seguidamente, atrás del coordinador, va a seguir el que va a ir, vamos a decir, va a poner los cartelitos, ¿sí? Esta persona se llama el que va a etiquetar el lugar, va a ir, vamos a decir, poniendo los números en cada evidencia, prueba o indicio que va encontrando. ¿Bien? Atrás va a ir esta persona que se llama el fotógrafo legal, es el que va a ir sacando todas las fotos, como nosotros practicamos la clase pasada. Le va a sacar todas las fotos, ahora lo vamos a repasar. Atrás va a ir el de los planos. Muchas veces el de los planos a veces se queda fuera de la escena principal cuando es muy chica, se sabe quedar por fuera. Pero el planista tiene que estar siempre. Siempre. El médico legista es un médico que, vamos a decir, o médico legal, es lo mismo, que solamente va a ingresar cuando tengamos un cuerpo, cuando tengamos una persona muerta. Si no, no ingresa. No hace falta. Yo tengo un robo. ¿Para qué va a ir un médico si no hay nadie lesionado? No hay un cuerpo. No, no va a ir. El que sí va a ir siempre es el de dactiloscopía, para buscar huellas. ¿Sí? Entonces, el coordinador, fotógrafo, planista, el que es lo mismo, embalador y recolector y señalador se le llama, va a estar siempre. Siempre. El perito en dactiloscopía, que va a buscar huellas, está siempre. Cualquier escena que sea, chiquita, grande, sea un robo, lo que sea, va a ir siempre.
El otro es el que hace la inspección ocular. Muchas veces esto lo sabe hacer la policía. La inspección ocular van describiendo y relatando todos los hechos. Quiénes son los peritos que van a intervenir, a qué hora ingresaron en la escena del crimen, si había gente mirando. Muchas veces ustedes van a ir a una escena de crimen y no falta el chusma que se pone a mirar, se pone a observar, se pone a preguntar. Muchas veces los mismos agresores vuelven a la escena del crimen a observar. Entonces tengo que empezar a tomar datos, a sacar fotos. ¿Sí? El otro es el que va a fijar la escena del crimen, narrativa y por video. ¿Qué saben hacer? Se graban. Es como si yo mandara un audio contando todo lo que va pasando. Después lo pasan a escrito, pero en el momento a lo mejor no tenés tiempo. Entonces, esto lo puede hacer todo el mismo fotógrafo, lo puede hacer otro. Va grabando, sea él mismo, contando todo lo que va sucediendo en la escena del crimen. ¿A qué hora, por ejemplo, supongamos que Lourdes y Romy, como era el ejemplo, se encargan de levantar las pruebas? Empiezan a mandar como si estuvieran mandando un audio. Bueno, a las 15:28 se levantó un cuchillo. Lo levantó Romina. A las 16 horas levantaron un plato. A las 17 horas levantaron así. Y van grabando un video de todo lo que va sucediendo. Esto es para conservar la escena del crimen por años, ¿sí? Les doy un caso que fue acá en Córdoba, el caso de Norada del Mazo. Fue una señora que asesinaron, la abusaron sexual, le pegaron y la asesinaron en Río Cuarto, ¿sí? Río Cuarto creo que fue. Después de 20 años se pudo saber, ni siquiera, todavía está en dudas quién pudo haber sido. O el otro caso, María Marta Benzunce, que recién este año supimos que la asesinó supuestamente un vecino. ¿Y cómo pudieron seguir investigando si ya pasaron más de 20 años? Por todo esto que estamos viendo ahora, lo que se hace, se conserva esa vamos a decir, esa escena del crimen por muchos años. El otro se llama el perito en balística. Todos estos son todos los tipos, ¿se acuerdan cuando vimos criminalística con todas las ramas? Bueno, es eso. El perito en balística solamente va a estar cuando tengamos un arma de fuego. Si no, no va a ingresar, no va a estar. El químico lo mismo, el odontólogo, el antropólogo, van a estar solamente cuando tengamos, por ejemplo, restos óseos en el caso del antropólogo o el odontólogo. El químico cuando hayan restos químicos o sustancias, si no, no va a ir. Los que sí vamos a tener siempre son coordinador, embalador, recolector y el que va a ir marcando, el fotógrafo, el planista, el perito en dactiloscopía, la inspección ocular y la fijación de la escena del crimen. Van a estar siempre, ¿sí? ¿Se va entendiendo? Sí, profe. ¿Los demás? Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Con lo que acabamos de ver, yo les voy a pasar un video de una escena del crimen y ustedes, como futuros peritos, quiero que traten de observar y ver qué cosas se hicieron bien y qué cosas se hicieron mal, ¿sí? En el video que yo les voy a pasar ahora, con lo que acabamos de ver, lo van a observar, lo van a anotar y lo vamos a debatir acá entre todos, ¿sí? ¿Se animan a hacerlo?